Seguimos con nuestra serie, las oraciones de la Biblia, y que lleva por subtítulo abajo, activa tu vida de oración. Es muy importante para un cristiano tener una vida de oración activa. Hablar con el Señor a diario, conocerlo, acercarse cada día más a Él. Y hoy vamos a hablar de la oración que renueva. Vamos a hablar de un hombre en la Biblia que tenía un llamado muy especial de parte de Dios. Pero vamos a ver que es posible desperdiciar un gran llamado con nuestra actitud, con nuestras decisiones. Y lo vamos a ver a través de su historia. Desde su nacimiento, este hombre fue escogido por Dios para comenzar, dice la Biblia, a salvar a Israel de la mano de un pueblo llamado los filisteos, que estaban oprimiendo al pueblo de Dios. Y note lo interesante de la promesa: este hombre va a comenzar a liberar a Israel. O sea, Él va a iniciar algo. Dios no está prometiendo que Él va a llevar a cabo esa liberación. Él va a comenzar esa liberación. Y vamos a ver juntos por qué. Creo que es muy probable que usted conozca esta historia. Tal vez este personaje fue su héroe cuando pequeño, si usted creció en la iglesia, porque se cuenta mucho esa historia en la escuela dominical, en la educación cristiana para los niños. Es como el hombre increíble de la Biblia. Es como el Hulk, pero no es verde. Yo creo que he dado suficientes pistas. Vamos a hablar hoy día de Sansón. Vamos a hablar de la historia de este hombre que tenía algo muy especial. Algo que nadie más tenía. Dios le dio esa fuerza increíble a este hombre. Vamos a ver su historia. Vamos a ver qué es lo que su historia nos enseña sobre su llamado y sobre todo lo que su actitud nos enseña a nosotros. Con la historia de este varón, vamos a ver un llamado que tenía un enorme potencial, pero que creo yo fue detenido por su comportamiento. Por eso la promesa del Señor va a comenzar la liberación. No la va a llevar Él a cabo, porque Dios ya sabía cómo iba a ser este hombre. Y yo creo que firmemente que Dios tiene planes para cada una de nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un llamado especial. Algo que nadie más aparte de nosotros puede hacer. Algo único que Dios ha puesto en sus vidas. Un talento, una forma, de hablar. Una forma de comunicar a alguien, una forma, de cocinar, de tocar música, de algo. Un llamado especial que solamente usted tiene. Pero vamos a ver que a pesar de que Dios es todopoderoso, que puede hacer absolutamente todo, hay una cosa que puede limitar a Dios, que puede impedir que Dios haga algo. Y eso somos nosotros mismos. Porque hay una cosa que Dios no va a hacer. Es obligarnos a hacer algo que no queremos hacer. Él siempre va a respetar nuestras decisiones. Siempre nos va a dar esa libertad, lamentablemente, de decirle que no. Eso es lo único que puede limitar un llamado, que puede limitar al Señor. Así que leamos juntos esta historia de Sansón, que a lo mejor algunos ya se la saben de memoria, pero es una historia increíble. Jueces capítulo 13, versículo 1 al 5, dice: una vez más los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Es interesante, una vez más, no es que hicieron ahora por primera vez, una vez más. Vamos a volver a esto en unos instantes. Una vez más hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Por eso Él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Cierto hombre de Sora, llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. El ángel del Señor se apareció a ella y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fermentada y tampoco comas nada impuro, pues concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Mire qué hermosa promesa, qué hermosa palabra. Imagínense, un ángel se le aparece y le anuncia algo sobre su hijo o sobre su propia vida. Increíble sería, ¿verdad? Sería maravilloso. ¿Cuánto consideran a un Sansón como su héroe de infancia? ¿Algunos acá? No quiero decepcionarlos mucho hoy día. Vamos a ver su historia. Pero para muchos es un héroe de infancia. Un héroe o un héroe todavía para los adultos también. Sigamos con su historia.
En la historia de Sansón, como les decía, el pueblo de Israel ha pecado nuevamente contra Dios y los filisteos los están dominando. Pero casi siempre en la historia de Israel vemos esa dinámica de que ellos pecan contra Dios, caen, hacen algo malo, caen bajo el dominio de un enemigo, se arrepienten, Dios los perdona, manda un Salvador y los liberta. Y después ellos de nuevo pecan, después caen de nuevo bajo el dominio de un enemigo, se arrepienten, adivinen qué, Dios los perdona y manda un Salvador y son libres. ¿Y qué pasa después? Pecan, se arrepienten. ¿No les recuerda algo eso? Puede decirle a su vecino, creo que está hablando de mí. No, está bien, no le diga nada. Pero nosotros somos así muchas veces. Pecamos, nos rebelamos y cuando nos empieza a ir mal, volvemos al Señor. Nos arrepentimos y decimos, perdón, Señor, por lo que me ocurre. Y empezamos a acercarnos al Señor cuando nos va mal. Yo le doy gracias al Señor por su paciencia. Gracias, Señor, por tu paciencia, por tu amor infinito, por tu fidelidad, por tu perdón una y otra vez, cada vez que nos equivocamos. Pero esta vez la historia comienza diciendo, una vez más el pueblo hizo lo malo ante los ojos de Dios. Pero no está la parte donde dice que se arrepintieron. No sé si se dieron cuenta. Simplemente hicieron lo malo ante los ojos de Dios, dice la palabra. Hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y mismo los padres de Sansón, si vemos su historia, y Sansón mismo no demuestran ningún interés en combatir a los filisteos. Si lo vemos a lo largo de su historia, vamos a ver ciertas cosas que ocurrieron y por qué ocurrieron, pero no demuestran un interés en ir a liberar al pueblo. No demuestran eso, el deseo de combatir, de ser libres. Saben que están bajo presión de los filisteos, pero no tratan y no le piden a Dios ser libre. Y eso muchas veces también en nuestra historia. Nuestra actitud frente a nuestra maldad, a nuestro pecado, a nuestros errores. Sabemos que hay algo que nos cuadra, sabemos que somos esclavos de algo, que algo estamos haciendo mal, que hemos tomado malas decisiones, pero a veces tratamos de ignorarlo, de olvidarlo, de cerrar nuestros ojos, cuando Dios quiere que seamos libres y quiere que estemos cerca de Él, cerca de su amor, bajo su protección. Y en esta historia, contrariamente a otras historias de la Biblia, donde se clama a Dios, donde se pide perdón y Dios manda respuesta, manda salvación, el pueblo de Dios y la madre de Sansón no están clamando, no están pidiendo un Salvador. Simplemente Dios lo hace, Dios actúa y lo hace por amor y por fidelidad a su pueblo. No porque ellos se están arrepintiendo, porque ellos se lo están pidiendo. No es en respuesta a eso, simplemente es porque Dios es bueno. Simplemente porque Dios es fiel. Y así es Él también muchas veces en nuestras vidas. Esto nos enseña que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra rebelión, Dios nos sigue amando y sigue queriendo que seamos libres de lo que nos atormenta. Él sigue acercándose a nosotros una y otra vez con brazos de amor. De principio a fin, enviar un Salvador es iniciativa divina. De principio a fin en esta historia y en nuestra historia también. Con Jesús, Dios enviando a su Hijo, iniciativa divina. De la misma forma fue. Dios se acerca a nosotros. Y el ángel aquí le da instrucciones a la madre de Sansón. Le explica qué es lo que no debe comer, por ejemplo. Le explica cómo debe cuidarse y cómo debe cuidar después a su hijo también. Le dice que no tiene que beber vino, por ejemplo. Y le dice que va a ser nazareo. El voto nazareo era una forma de apartarse, de consagrarse a Dios, de apartarse para Él. Podía tomarse por hombres o por mujeres por un cierto tiempo o de por vida. Era algo que se hacía en ese tiempo. Y en el caso de Sansón vemos que es de por vida porque tiene un llamado especial. Y no hay otro hombre en el libro de Jueces que tenga lo que tuvo Sansón. El Señor le entregó algo extraordinario y único, como les decía al principio. Como a cada uno de ustedes, único. Nadie más es como usted. Y el voto nazareo contiene 3 prohibiciones. Hay 3 cosas que el Señor les dice, ustedes no pueden hacer esto. Si son nazareos tienen que consagrarse y evitar estas 3 cosas. Número 1, no beber vino u otras bebidas con alcohol. Les pedía que no lo hicieran. No entrar en contacto con un cadáver, con un cuerpo muerto, ya sea de alguien o de un animal.
y lo otro era no cortarse el cabello. Eran 3 cosas importantes que ellos tenían que cumplir. Y esa era una forma de demostrar que ellos estaban consagrando al Señor. Y el cabello era una forma externa para que se vea, para que sea visible que ellos estaban consagrando al Señor. Pero hay algo interesante que el ángel le dice a la mujer, porque también le dice tampoco tienes que comer nada impuro. Y lo interesante es que ya se suponía que el pueblo de Israel no tenía que comer nada impuro. Entonces, ¿por qué el ángel le dice eso? ¿Por qué le dice a la madre de Sansón que no coma nada impuro? La razón es porque el pueblo estaba tan lejos de Dios, tan apartado de Él. Lo habían olvidado y dejado tan lejos sus leyes que ya no se estaban ni siquiera cuidando de lo que comían. Estaban comiendo, olvidando lo que Dios les había recomendado, lo que Dios les había pedido. Y ya no respetaban eso, ya no tenían cuidado. Estaban viviendo una vida lejos de Dios, una vida desordenada lejos de Dios. Eso es lo que nos enseña este texto. Con esta pequeña pista, no coman nada impuro. Pero eso no era algo específico del voto nazareo, era para todo el mundo. Dios recuerda a su pueblo, no solo a pesar de que ellos lo habían olvidado, pero también a pesar de que ellos estaban en pecado. Ellos no pensaban en Dios, ellos estaban lejos de Dios y estaban en pecado continuamente con las cosas más básicas que Dios le había pedido. Pero Él de todos modos viene y por amor se acuerda de ellos, así como Dios se acuerda de ti. Mismo cuando tú lo has olvidado y estás viviendo una vida quizás lejos de Él, cuando estás en pecado, cuando estás en error, en rebeldía, cuando estás viviendo una vida quizás desordenada y no quieres saber nada de Él, Él te sigue llamando para que vuelvas a casa. Ese es el amor de Dios, para que vuelvas bajo sus alas, a sus brazos de amor, para que ya no estés lejos de Él. Ese es el amor de nuestro Dios, un amor inagotable, incondicional, perdonador, paciente, que olvida tu pecado cuando te arrepientes y que te llama y espera hasta que vuelvas a Él. Ese es el amor de Dios. Hermoso el amor de Dios. Increíble. Un amor sobrenatural. Por eso el salmista dice en Salmos 63, versículos 3 y 5, tu gran amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán, te bendeciré mientras viva. Y alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete y con labios jubilosos te alabará mi boca. Por eso empezamos el culto con alabanza. Por eso empezamos cantando al Señor, levantando nuestras manos, alzando nuestras manos hacia Él, cantándole alabanzas porque lo amamos, respondiendo a su amor con amor. Y ese es el amor de Dios. Pero vamos a ver cuál fue la actitud de Sansón, porque lamentablemente muchas veces quizás nos vamos a reconocer en ciertas cosas con Sansón, porque muchas veces somos nosotros como él. Los años pasaron, creció el muchacho, creció el niño hasta ser un joven, descendió a una ciudad de los filisteos, o sea, de los enemigos, y encontró ahí una mujer que le gustaba. Y fue a ver a sus padres para contarle, para decirle. Sus padres se enojaron, pero él dijo, no me importa. Esa es la que yo quiero. Esa es la que yo quiero. Y se quedó ahí y nadie lo sacó de ahí. Hizo lo que quería y punto. Así que arreglaron las cosas con sus padres para que fuera a casarse con esa mujer. Y Jueces 14, 5 y 6 nos cuenta esta parte de la historia. Así que Sansón descendió a Timná, que era la ciudad donde vivía la mujer que le gustaba. Junto con su padre y su madre. De repente, al llegar a los viñedos de Timná, un rugiente cachorro de león le salió al encuentro. Uf, qué miedo, ¿no? Pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien a mano limpia despedazó al león como quien despedaza un cabrito. Parece una película de superhéroe esta cosa, ¿no? Pero no contó, dice, ni a su padre ni a su madre lo que ocurrió. ¿Por qué creen? No es porque los padres se iban a preocupar de él. Es porque al hacer esto, él tocó a un animal muerto, porque él lo mató. Entonces él había quedado impuro al matar a este animal. Pero se estaba defendiendo, podemos tratar de defenderlo un poquito. Sí, pero de todos modos hizo algo que no estaba correcto. Tocó un cadáver, sea como sea, aunque tratemos de justificarlo. Y muchas veces hacemos esto, justificar nuestro pecado, pero él simplemente hizo algo que no debía hacer. Algo que lo contaminó. Y había una forma de ser purificado. Tenía que ir al templo. Pero él no quería ir al templo.
Él quería ir a ver a la mujer que le gustaba, quería seguir con su asunto, con la planificación de su matrimonio. No quería ir al templo, no es algo que le interesaba. Muchas veces escondemos nuestro pecado y hacemos como si nada hubiera pasado. Y sin darnos cuenta nos hacemos cada vez más insensibles. Damos cada vez más un paso hacia la dirección equivocada. Un paso alejándonos de Dios. Un paso hacia una vida sin Dios y sin respeto a su palabra. El pecado nunca llega de forma brusca. Nunca es de forma brusca. Siempre es de forma gradual. Como algo inofensivo. Fácil de justificar. Poco a poco uno va avanzando al tomar esas malas decisiones, avanzando en el pecado. El pecado es como un cáncer que se instala lentamente, una célula a la vez. Y a veces hasta sin síntomas, hasta llegar a ser maligno y mortal si no es curado. No se asuste tanto. Hay una solución en Jesús. Pero vamos a seguir con la historia de Sansón. Porque, como les decía, así el pecado entra en tu corazón. Así como una célula enferma que contagia a otra y luego a otra y trae lentamente muerte a tu vida espiritual. Y eso pasó con este hombre. Sansón vivió una vida siendo completamente indiferente al plan de Dios cuando leemos su historia, al plan de Dios para él, para su vida y para su pueblo. Y este caso del león fue solo un principio, donde se contaminó él solo, se contaminó él mismo, donde podemos notar la poca seriedad con la que trata las cosas del Señor. Las promesas de Dios, su voto nazareo. Y a veces pensamos para nosotros mismos también que lo que hicimos no es tan grave, pensamos que no tiene nada de malo, que son solo bromas, son solo, no sé, miradas, se hizo solamente una vez. Pero esa mirada, esas bromas van escalando, aumentando, subiendo cada vez más de tono y el pecado se instala en tu corazón, en tu mente y termina destruyendo hogares, ministerios, llamados, familias y destinos eternos. Aquí Sansón está en el primer estado del pecado, el estado donde su pecado solo lo contaminó a él. Es solamente él quien tocó ese león y que se contaminó y que pecó ante Dios. Y piensa que él solo, con sus propias fuerzas, además, el don que el Señor le había dado era una fuerza increíble, entonces se sentía invencible, que no necesitaba ayuda de nadie, que no necesitaba ir al templo, que no necesitaba ayuda de Dios para ser purificado. ¿Y cuántas veces nos sentimos así nosotros también? Estamos bien, yo sé lo que hago. Él decía que no necesitaba ir al templo, eso es lo que él pensaba. Para ser limpio, debía ir al templo y hacer una purificación según las costumbres que duraba 8 días. Pero como les decía, él no tenía esos días, porque él quería ir a arreglar su matrimonio. Y muchas veces nosotros como Sansón pensamos, no tengo tiempo. Orar, leer la Biblia, ir a la iglesia, nuestra forma de limpiar nuestros pensamientos, nuestros corazones, de conocer más a Dios y vivir bajo su voluntad. Pero muchas veces decimos, no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de leer la Biblia, no tengo tiempo de ir a la iglesia. Tengo mucho trabajo, tengo responsabilidades, tengo cosas que hacer. Si no lo hago yo, entonces ¿quién? Esa misma pregunta, hágasela con su vida espiritual. Porque nadie puede consagrarse por usted. Nadie puede leer la Biblia por usted y pedir perdón por usted. Podemos orar por usted, podemos hasta ayunar por usted. Pero ¿quién debe tomar la decisión de arrepentirse? ¿Quién debe acercarse a Dios? ¿Quién debe consagrarse y buscar el rostro de Dios? Es usted. Cada uno personalmente. Le aseguro que las consecuencias de alejarse de Dios y llevar una vida desordenada son más grandes que las consecuencias de cortar un poco de tiempo de trabajo, cortar un poco de tiempo de redes sociales, de televisión, de Netflix, de llame lo que quiera. Porque cortar a Dios de su vida es cortar bendición, es cortar paz, es cortar gozo, es cortar amor y vida eterna. Acérquese a Dios. Es la invitación, mi invitación de hoy y mi oración. Acérquese a Dios, acerquémonos a Dios. Porque lo más terrible es que persistir en esta actitud no trae consecuencias solo para su propia vida. Al igual que Sansón, quizás al escuchar estas palabras, está decidiendo ser insensible a ellas, insensible al Espíritu Santo que lo llama. Quizás está pensando que eso solo tiene que ver con usted y no tendrá influencia en nadie más, pero también en eso nos equivocamos. Lo que es personal es la salvación. Nadie puede tomar esa decisión
por usted, la decisión de seguir a Jesús. Pero sus decisiones afectan a la gente cerca suyo, su casa, su familia, sus amigos, sus colegas. Ven lo que hace usted. Así como un buen testimonio afecta a las personas cerca suyo para bien, un mal testimonio afecta para mal. Y eso pasó con Sansón, Jueces 14, 8 y 9. Pasado algún tiempo de lo que habíamos visto con el león, cuando regresó para casarse con ella, porque había ido solo para planificar y después tenía que volver para casarse, se apartó del camino para mirar al león muerto. O sea, voluntariamente volvió a su pecado, volvió donde no debía. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Volvemos a nuestro pecado, nos apartamos de Dios y volvemos de donde ahí mismo donde Él nos sacó. Pero Él ni siquiera se había purificado y además volvió ahí. Y dice la Biblia, y vio que había en su cadáver un enjambre de abejas y un panal de miel. Versículo 9, tomó con las manos un poco de miel y comió mientras proseguía su camino. Comió del cadáver, sabiendo que eso es impuro, sabiendo que no puede tocar eso. No solo lo tocó, sino que comió, consumió algo que estaba impuro por estar en un cadáver. Su pecado ha hecho un paso más, ha ido un poco más lejos. Al volver al pecado, se va un poco más lejos. Y eso pasa también en nuestras vidas, cuando no cortamos el pecado. Cuando no hay un arrepentimiento genuino, un cambio de actitud, el pecado va cada vez un poco más allá. Y cuando se reunió, dice, con su padre y su madre, les ofreció miel y también ellos comieron, pero no les dijo que la había sacado del cadáver del león. ¡Qué terrible! Estamos viendo en su pecado un estado tan grande de insensibilidad, de indiferencia, de inmoralidad, que ni siquiera le importa contaminar a otros. Se contamina a él y contamina a los demás. No le importan las consecuencias que pueda tener su pecado ni en su vida, ni en la de sus cercanos, ni en la de sus padres. No permita que el enemigo lo lleve hasta ahí. No permita que el enemigo lo lleve a esa insensibilidad, a esa inmoralidad. Y si usted ha llegado ahí, hoy Dios lo llama de vuelta a casa. Los llama al arrepentimiento. Hoy Dios los llama para que recapacite, para restaurarlo. No vaya más allá, hasta el punto de burlarse de la gracia de Dios. Porque eso es lo que ocurrió con Sansón. Abusó del amor de Dios hasta el límite. Y tenemos advertencia de eso nosotros también en Hebreos 10:26. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, dice, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Porque no hay nada más eficaz que la sangre de Cristo para salvarnos, para sanarnos, para hacernos libres. Entonces, si no tomamos esa libertad que Cristo nos entrega, no hay nada más que nos puede salvar. Por eso dice la Biblia, si seguimos pecando obstinadamente, a pesar de haber conocido la verdad, ya no hay perdón de pecados, ya no hay nada más que podamos ir a buscar para ser libres. Y eso es lo que estaba haciendo Sansón, abusando de Dios. Abusando de su amor. Sigamos leyendo, Jueces 14:10. Después de eso, su padre fue a ver a la mujer. Allí Sansón ofreció un banquete, como era la costumbre entre los jóvenes. Aquí parece inofensivo, como que hizo una gran comida, una gran celebración. Pero la palabra banquete es la palabra mishté, que tiene la idea también de que no era solo comida, era también alcohol, era también bebida. ¿Se acuerdan las tres cosas? No tocar un cadáver, que ya lo vimos que ya hace rato ya no funciona con Sansón, pero ahora bebe alcohol. Va lo segundo. Lo segundo que no tenía que hacer, ahora también lo hace. Aquí él hace esta otra cosa que como nazareo no podía hacer. Y vemos cómo él va llevando una vida de desorden y desobediencia a Dios. Y después se enoja, dice la Biblia, porque la mujer con quien se iba a casar lo convence que le dé el resultado de una adivinanza. Él en ese banquete había hecho una apuesta con los filisteos que estaban ahí, que lo estaban acompañando en esa celebración. Y él les dice, ya adivinen esto, y les da una adivinanza. Y dice, si en 7 días lo adivinan, ustedes ganan, y si no, yo gano. Entonces la mujer con quien se iba a casar empieza a molestarlo todos los días, a preguntarle, pero ¿por qué? ¿Cómo no me la da a mí si nos vamos a casar? ¿Qué otra cosa le habrá dicho? No sé, lo convenció una y otra vez hasta que lo cansó, dice la Biblia, hasta el cansancio. Y él le dio la respuesta. Y ella fue a dárselo a su pueblo para que ellos ganaran. Y la Biblia nos dice que él se enojó mucho por eso. En la historia de Sansón vemos un ejemplo
de cómo puede escalar un problema, una discusión o un pecado cuando no tenemos un corazón humilde como el que Dios quiere que tengamos. Cuando no vivimos según su amor, según su paz, su justicia. Todo lo que hace Sansón lo hace para satisfacerse él mismo, como lo estamos viendo ahora en esta historia. No lo hace por liberar a Israel, no por hacer justicia ni por cumplir con la voluntad de Dios. Y podemos ver que todo tiene una excusa. Todo lo que hace Sansón dice, no, es que hicieron esto u otro. Y los filisteos dicen lo mismo, es que hicimos esto porque él hizo esto. Y él se está comportando como un pueblo pagano, como los filisteos. No se está comportando como un hijo de Dios. Y podemos ver en la Biblia, los filisteos quieren capturar a Sansón porque atacó a gente de su pueblo. Sí, pero Sansón atacó porque ellos mataron a su esposa y el padre de su esposa. Pero ellos mataron a su esposa porque él incendió los campos. Ya no, pero él incendió los campos porque el padre de su esposa entregó a su hija a otro hombre. Pero el padre entregó a su hija a otro hombre porque pensó que Sansón estaba enojado y ya no la quería. Pero él se enojó porque perdió la apuesta. Así nos pasa a veces también a nosotros. Una cosa tras otra y nos lleva cada vez más lejos. Cada vez más lejos. Luego la Biblia dice que el mismo pueblo de Dios fue a capturar a Sansón para entregarlo a los filisteos. Imagínense. Hasta el mismo pueblo, los que estaban con él, los que eran su pueblo, ya querían entregarlo a los filisteos. Y él aceptó. Dijo, claro, ya, entréguenme a los filisteos, pero no me maten ustedes. Hasta les tenía miedo. Entonces dice la Biblia que lo ataron y lo entregaron. Y unos versículos más adelante vemos este pasaje donde él es liberado. Él se dejó capturar a condición, como les decía, que no lo maten y que no le hicieran daño. Y luego de ser liberado, dice la Biblia que con una quijada de burro asesinó a 1000 filisteos, nuevamente tocando un animal impuro. Ya parece que lo hace de adrede, parece que quiere hacer cosas que no están correctas ante Dios. Y unos versículos más adelante, Jueces 15-18, vemos una primera oración que Sansón hace para Dios. Leámosla juntos. Como tenía mucha sed, dice la Biblia, clamó al Señor. Tú le has dado a tu siervo esta gran victoria. Acababa de matar a 1000 hombres con la quijada del burro. ¿Acaso voy ahora a morir de sed y a caer en manos de los incircuncisos? Esa es la oración que le hace al Señor. Mira la actitud con la que se dirige a Dios. Pero a pesar de eso, el Señor lo escuchó y el Señor le dio agua. Uno de los problemas de Sansón es que quien determina lo que es moralmente correcto en su vida no es Dios, es él mismo. Sansón decide lo que quiere hacer sin importarle lo que Dios piensa. Sansón, al igual que muchos hoy en día, es su propio Dios. Yo soy Dios, yo soy el Dios de mi vida. Eso es un dicho popular. Lo único que él quiere satisfacer son sus propios deseos. Y muchos viven así hoy en día. Muchos viven así, juzgando a ellos mismos lo que es bueno y lo que es malo, cuando el único juez es Dios. No hay nada que podamos hacer nosotros que sea más eficaz, más limpio, más santo, más puro que la sangre de Cristo. Él nos trajo salvación, Él nos trajo libertad. Él es el verdadero y único Dios, el verdadero y único juez. Porque muchos piensan que por sus buenas obras alcanzarán el cielo. Y van viendo cuántas cosas buenas y cuántas cosas malas hicieron. Y están tratando de pesar. Pero no hay nada suficientemente bueno, suficientemente pesado, que sea más pesado que todo lo malo que uno hace. Somos como una fábrica de malos pensamientos, fábrica de maldad. La Biblia dice, y he citado varias veces este texto, el corazón del hombre está siempre, constantemente inclinado hacia el mal. Inclinados hacia el mal. La Biblia nos enseña que Jesús es suficiente, que Jesús es nuestra salvación. Sigamos leyendo la historia de Sansón. Después se encuentra con otra mujer que se llama Dalila. Jueces 16, 4-19. Leamos un poco esta historia. Pasado algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek, que se llamaba Dalila. Los gobernantes de los filisteos fueron a verle y le dijeron, sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo. De modo que lo atemos y lo tengamos sometido. Cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Dalila dijo a Sansón, dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. Sansón respondió,
Si se me ata con 7 cuerdas de arco que todavía no están secas, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Los gobernantes de los filisteos le trajeron a ella 7 cuerdas de arco que aún no se habían secado y Dalila lo ató con ellas. Estando unos hombres al acecho en el cuarto, ella gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Pero él rompió las cuerdas, como quien rompe un pedazo de cuerda chamuscada, de modo que no se descubrió el secreto de su fuerza. Fue un primer intento. Dalila le dijo a Sansón: te burlaste de mí, me dijiste mentiras. Vamos, dime cómo se te puede atar. Y él responde: si se me ata firmemente con sogas nuevas sin usar, dijo él, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Mientras algunos filisteos estaban al acecho en el cuarto, Dalila tomó sogas nuevas, lo ató y luego gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Parece una obra de arte, no sé. ¿Cómo no se da cuenta, digo yo, leyendo esto? Sansón, y la misma frase: Sansón, los filisteos. Bueno, sigamos leyendo. Pero él rompió las sogas que ataban sus brazos como quien rompe un hilo. Entonces Dalila dijo a Sansón: hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Dime cómo se te puede atar. Y ahí le dice: si entretejes las 7 trenzas de mi cabello con los hilos del telar y asegura esta con la clavija, respondió él, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Le inventa otra cosa. Pero esta tercera respuesta de Sansón ya está peligrosamente cerca de la verdad, puesto que ya está involucrando su cabello. Él ya ha hecho 2 cosas, 2 de las 3 cosas que no podía hacer. Y la tercera tenía que ver con su cabello. Y él empieza de a poco a revelárselo. A veces pensamos que somos fuertes, que podemos resistir a toda tentación solos. Y nos permitimos jugar con el pecado. Pero la verdad es que somos débiles. Y poco a poco, aunque queramos permanecer fieles a Dios, comenzamos a ceder cuando jugamos con el pecado. Entonces, mientras él dormía, adivinen qué hizo Dalila. Tomó las 7 trenzas de Sansón, las entretejió con la tela, hizo todo lo que él le había dicho que hiciera. Y después dijo, una vez más gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Y Sansón despertó de su sueño y arrancó la clavija y el telar junto con su tela. Entonces, ¿qué pasó? Ella le dijo: ¿cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Miren. No sé ustedes, pero yo, bueno, en fin. ¿Cómo puedes decir que me amas? Pero algo triste, la primera vez que ella habla de amor es aquí. La primera vez que le habla de amor es para manipularlo, es para llevarlo aún más lejos, es para hacerlo deshonrar a Dios. Pero Dios nos habla de su amor todos los días con el objetivo de salvarnos, de sanarnos, de curarnos, de hacernos libres. Pero ella aquí le habla de amor. Y aquí dice la Biblia: ya van 3 veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. Como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida. Al fin se lo dijo todo. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si se me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez le había confiado todo, mandó llamar a los gobernantes de los filisteos y les dijo: vuelvan una vez más, que él me lo ha confiado todo. Entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. Luego viene uno de los versículos más trágicos, más tristes de la Biblia. Jueces 16:20. Luego ella gritó lo mismo de siempre: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. No sabía que había hecho un paso demasiado lejos, un paso de más. Cuando permites que el pecado entre en tu vida, que el enemigo juegue contigo, él te hará siempre pensar que tú tienes el control, que tú mandas, pero terminarás por darte cuenta que sin el Señor no eres nada más que un esclavo de tu pecado. Es solo el Señor, su gracia, su fidelidad y su amor que te mantienen
aún de pie. Solamente Él, por su amor. No viva apoyándose en sus victorias del pasado, en lo que hizo, en la unción del pasado, en su pasión del pasado. No se apoye en sus propias fuerzas. Necesita que Dios renueve su llamado, su unción, su vida hoy. Hay algo nuevo hoy que Dios quiere hacer y hoy necesita renovar tu compromiso otra vez con el Señor. Si alguien lo cree, puede decir un fuerte amén y darle un aplauso al Señor por su fidelidad. Él es nuestra fuerza. Por su fuerza Sansón pensó que era invencible, pero en realidad el hombre que podía vencer a un león con sus propias manos, matar a 1000 hombres, a 1000 filisteos con la quijada de un burro, no tuvo la fuerza de resistir a la tentación. Todos tienen debilidades y el enemigo las conoce. El enemigo conoce sus debilidades. 1 Corintios 10:12 nos dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Nadie está realmente firme cuando se descuida, cuando se aleja de Dios. Fue Sansón quien abrió la puerta y le dio la posibilidad a sus enemigos que lo capturaran. Cediendo a sus debilidades, a sus tentaciones, viviendo en pecado y con una actitud completamente pasiva en cuanto a su llamado, en cuanto a la voluntad de Dios. No menosprecie el llamado de Dios, no ignore su voz llamándolo al arrepentimiento. Jueces 16, 21, 22 dice, entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. El hombre que estuvo ciego espiritualmente toda su vida, ahora no tenía ojos físicos para ver. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Moler era el trabajo de la gente más pobre, de los esclavos. Ahí es donde te quiere el enemigo. Ahí es donde él te quiere ver. Quiere que seas un esclavo. Ahí te llevará el pecado. Pero en cuanto cortaron su cabello, dice la Biblia, comenzó a crecer de nuevo. Los filisteos hicieron una gran fiesta en un momento. Estaban celebrando, festejando con su dios Dagón, diciendo, Él ha librado a Sansón en nuestras manos, a nuestro enemigo que nos ha atormentado. Y estaban celebrando y se le ocurrió, vamos a buscar a Sansón para seguir burlándonos de él. Y lo mandan a llamar. Y Sansón pide que lo pongan en el lugar donde están las 2 columnas que sostienen todo el templo que está en ese lugar. Y ahí Sansón hace esta oración. Oh mi Señor y Dios, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Eso le dice Sansón al Señor. Y a pesar de sus errores, a pesar de todo lo que hizo, Dios escuchó su voz, se acordó de él y renovó sus fuerzas. Les digo un secreto. La fuerza de Sansón, su secreto, no era su cabello. Nunca fue su cabello. El secreto de su fuerza siempre fue la presencia de Dios en su vida, la unción de Dios sobre él. Pero cuando cortó su cabello, él lo abandonó. Eso es lo que ocurrió. El secreto de nuestra fuerza es la presencia del Señor en nuestras vidas. Eso es. Ese es el secreto. El secreto de la fuerza espiritual no son nuestros conocimientos, nuestras capacidades de hacer las cosas, nuestro talento, nuestro dinero, nuestros estudios, nuestros diplomas. Nuestra fuerza está en Dios. A Él es a quien necesitamos. Él es nuestra fuerza. Y con el poder del Espíritu Santo y el renuevo de nuestras mentes podemos vencer toda tentación y ser libres. Quizás pensaron que quería hablarles de un gran héroe de la fe, de un hombre que tuvo una vida perfecta, de un hombre que tomó siempre las buenas decisiones. Pero él fue un hombre como nosotros que se equivocó muchas veces, que cometió muchos errores. Pero al igual que él, necesitamos hacer una oración que renueve nuestras vidas, que restaure nuestra vida, que renueve nuestro compromiso con Dios, que renueve nuestra mente. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Puede dar un fuerte aplauso al Señor y decir, Señor, yo quiero conocerte a ti.
Hagamos juntos esta oración que renueva nuestras vidas, nuestro amor por Dios, una oración que renueva nuestro compromiso con Él. La historia de Sansón debería abrir nuestros ojos, porque en muchos aspectos de nuestras vidas somos como Él. Reconozcamos que muchas veces somos ciegos espiritualmente. Cerramos nuestros ojos al pecado. Pero no es porque lo ignoramos o porque hacemos como que el pecado no existe, que no está. La Biblia nos dice, nos revela que tenemos pecado, que todos hemos pecado. El evangelista Dwight L. Moody dice, la Biblia te alejará del pecado o el pecado te alejará de la Biblia. Una de dos. Escojamos correctamente. Tú eres quien toma la decisión. Busquemos el rostro de Dios juntos y seamos renovados en su presencia. Al comenzar el servicio, recibieron unos papeles. Quiero que hagamos un ejercicio juntos. Vamos a hacer un ejercicio junto con esos papeles. De forma completamente anónima, solamente usted. No necesita ni escribir su nombre, ni identificarlo. Es un ejercicio para que usted pueda pensar y reconocer ante Dios que necesita ayuda. Los quiero invitar a escribir peticiones, escribir pensamientos, escribir desafíos, escribir sus temores, escribir algo que saben que Dios debe renovar, cambiar o transformar en sus vidas. Y oremos juntos pidiéndole al Señor que nos renueve. Hagamos una oración para renovar nuestro compromiso con el Señor y reconocer como iglesia que lo necesitamos. Como iglesia, pero también cada uno individualmente, porque no hay nadie que está perdido en una cantidad de gente que no lo reconocemos. El Señor conoce cada una de sus vidas, cada una de sus historias. Y el Señor quiere renovar a cada uno de ustedes. Por eso quiero invitarlo a escribirlo. A veces puede ser difícil reconocerlo o verbalizarlo. Y como les decía, no necesita escribir su nombre, es para usted. Al menos que usted necesite hablar con alguien, estamos para servirlos, para escucharlo. El equipo de oración al final del servicio puede orar con usted. El equipo de cuidados pastorales puede hablar con usted también durante la semana si lo necesita. Pero en este papel no necesita escribir ni su nombre, ni mostrárselo a alguien. Es para usted y en el Señor. Y como pueden ver, aquí hay una canasta. El jueves en nuestra reunión de oración lo hicimos también juntos y oramos juntos los unos por los otros. Así que me gustaría invitarlos, si ya terminó de escribir, a que se ponga de pie con nosotros. Póngase de pie para que podamos orar juntos. Y venga y ponga esas cargas, esas peticiones aquí a los pies del Señor. Simbólicamente estamos poniendo nuestros temores, nuestras debilidades, lo que necesitamos que el Señor transforme. Me gustaría que mientras está aquí cerca, quedes aquí al frente. Me gustaría que tengamos este tiempo juntos, orando los unos por los otros. Avance sin temor. Somos iglesia para ser una familia juntos, para sostenernos, para orar juntos, para amarnos. El Señor Jesús quiere renovar, transformar vidas, cambiar corazones. El Señor Jesús quiere obrar en familias, en ministerios, en llamados. Así que sin temor les voy a pedir a toda la iglesia que pueda avanzar y que estemos juntos